Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy vamos a hablar acerca de brujas vengativas, brujería maligna y familias embrujadas. Pero antes de iniciar, permíteme plantearte algo, especialmente porque sé que al día de hoy ya somos más de 1 millón de suscriptores aquí en YouTube y ya vamos rumbo al 1 millón de suscriptores en Spotify. Pero muchos de estos son nuevos y no saben el trato equivalente que propongo en el canal. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero los nuevos no. El trato es bien sencillo. El día de hoy te traigo más de 5 historias aterradoras. Si 1, 2, 3 o más historias te llegan a dar un pequeño susto o te gustan, entonces suscríbete, comenta y comparte. Una vez dicho esto, toma tu asiento, relájate, pero de preferencia no apagues la luz, porque estamos a punto de iniciar una oscura fogata de historias. ¿Te has preguntado alguna vez si la mala suerte existe? Para don Heriberto, no hay duda alguna, existe y es real. Y te voy a contar por qué en esta historia. Don Heriberto al día de hoy tiene 50 y poquitos años. Esto que te voy a contar data de cuando él era un jovencito de alrededor de unos 14, 16 años. Don Heriberto en ese tiempo estaba pasando una situación un poquito complicada, era el inicio de algo bastante más pesado. Papá y mamá se habían separado. La mamá se había llevado a su hermana y él se había quedado con su papá. Su papá venía de una racha económica muy mala, tan mala que por eso lo estaban dejando. Él no tenía ni dónde caerse muerto ni dónde irse a vivir. Le pidió permiso a su papá, después de muchos años de ya vivir fuera, de poder regresar a su casa en un ranchito en las afueras de una ciudad. Heriberto se va a vivir a la casa de su abuelo. En esa casa viven el abuelo, el papá de don Heriberto y don Heriberto. Pero antes ahí vivía Evelyn, que era la tía de don Heriberto, y ella la acababan de correr. ¿Y sabes por qué la acababan de correr? Porque la tía tenía un par de años que se había metido al negocio de la brujería, y el señor no era que fuera como de alguna religión especial, pero no le gustaba lo que hacía su hija. Y no era por meterse con ella, era más bien porque su hija se metía con otros. La hija andaba en el negocio de andarle haciendo daño a las personas, y en 2, 3 ocasiones le tocó al abuelo de don Heriberto escuchar que eran tratos para deshacerse de tal o cual persona, y él le dijo, no, espérate, no, en mi casa esas cosas no las vas a hacer. Y la hija le decía, papá, estas son cosas que no te competen, son cosas espirituales, pues serán espirituales o serán muy terrenales, pero tú te me largas, o me cambias de trabajo o te me vas de aquí. Y la chica, bueno, que ya era una señora, se fue con mucho coraje de ahí. Le decía 1001 cosas, se tuvo que llevar sus cositas fuera y ya le iba bastante bien en este tema de la brujería, ganaba bastante dinero. El problema es que viviendo en casa ajena, pues no le tocaba pagar ni renta y se iba a empezar a generar gastos y eso era lo que no le gustaba. Se fue justo a la ciudad esta que está en crecimiento y ahora vivían simple y llanamente don Heriberto, su abuelo y su papá. No sé cuánto tiempo exactamente había pasado desde lo de la tía. El problema es que la tía se enteró que estaban yéndose a vivir a la casa del abuelo y esto no le gustó, pero para nada. Y no le gustó a tal grado que empezó a marcar por teléfono y empezó a llamar y le tocó al pobre don Heriberto, que te vuelvo a decir era un adolescente en ese entonces, contestar la llamada y escuchar a una señora muy enojada que en algún momento de su vida había hablado con él con mucho cariño y ahora le decía, huerco inútil, pásame a tu papá, ese bueno para nada, quiero hablar con él, ¿qué están haciendo en mi casa? Y pues total que la señora, entre bastantes majaderías que estamos omitiendo aquí, empezó a decir 1001 cosas gritándole tanto a don Heriberto como a su papá como al abuelo y estaba insultando a todos y les dijo que no, que con ella no iban a jugar, que esa casa iba a ser suya por herencia, que qué estaban haciendo ahí, que de seguro le iban a lavar la cabeza al papá para que la herencia se las diera a ellos. Así como estás tú ahorita de qué herencia estás hablando, así estaban ellos, porque no iban para eso. Traían un problema económico, como te digo. No tenía nada que ver con quererse quedar en la casa. El papá de don Heriberto quería conseguir trabajo y no conseguía, y mientras no tenía cómo pagar un techo sobre su cabeza y mucho menos un plato de comida. Estaban en problemas muy diferentes, pero la señora ya se había alucinado. Ya se había hecho esa idea y no le iban a sacar. 1 mes después, 1 mes exacto, pasan cosas muy raras en esa casa. Lo primero es que afuera de la casa encuentran un montículo de tierra. Y este montículo de tierra está cubriendo una muy buena parte de la entrada. El papá de don Heriberto va y patea el montículo para quitarla y a partir de ahí pasa algo muy raro. Comienza con una cojera en su pie derecho. Muy extraña. El pie derecho se le empieza a generar unas fisuritas en el talón
y después se van extendiendo todas hacia la parte posterior de la pierna, y estas fisuritas que le causan unos dolores terribles las lleva no con un doctor, sino con un médico local, vamos a ponerle comillas. Eran tiempos en los que eso todavía pasaba. Entonces no es una persona con cédula, pero digamos que ha atendido a mucha gente de la localidad. Y cuando ve eso le dice, oye, esto está muy infectado, ¿qué te pasó? O sea, ¿te rompiste la pierna, abuelo? No. Y cuando le explica que pateó esas cosas, dice, eso es brujería, te van a enterrar la pata. Dice, esto es brujería de la buena, y ahí sí yo no sé hacerle nada. Pues el papá a partir de ahí está en cama en la casa del abuelo de don Heriberto. El señor no puede levantarse, la cojera se va extendiendo cada vez más. Llega un momento en el que le duele muchísimo la pierna, grita de dolor, y en esa situación, el pobre don Heriberto, que es un adolescente, un día ve algo espantoso en la casa. Es más o menos 2 o 3 de la tarde. Está jugando ahí en un salón de juegos, perdiendo el tiempo, con pequeños juguetes, cositas que se habían quedado ahí en esa casa del abuelo. Y de repente escucha que el papá grita. Cuando él va hacia el pasillo para correr en auxilio del papá, se topa algo espantoso en medio del pasillo. Hay una sombra, es una sombra muy alta, no se ve que sea exactamente de una persona, simplemente es como que una sombra que no debería de estar ahí. Él se queda como impactado, ahora es él el que grita pidiendo ayuda, y el papá se levanta como puede y se sale casi arrastrando del cuarto. Cuando está saliendo de ahí, el papá también se le queda viendo la sombra y empieza a decir, vete de aquí, no eres bienvenida, vete de aquí. Y le grita al hijo, vente, vamos a meternos al cuarto, no te quedes ahí con ella. Y va corriendo el niño para allá, y de repente la sombra se mueve hacia el fondo, imagínate como si fuera algún tipo de tela negra que te cubre el pasillo, y se va haciendo hacia atrás, y de repente el pasillo queda todo despejado. El tema es que al final del pasillo hay una ventana, y don Heriberto, que en ese tiempo era un muchachito, se va corriendo detrás porque quiere ver qué pasó. El papá le grita una y otra vez que por favor que no vaya a ver nada. Él va y se asoma por la ventana y ve que esta sombra, que parecía que era del tamaño del pasillo, ahora es bastante más pequeña, y es como si fuera un tipo de mancha pegada al piso que se está moviendo por afuera, y va y se mete en la casa de la vecina. Cuando él ve que se mete, nada más va con su papá y le dice, papá, se metió en la casa de la vecina, Hijo, olvídate de eso, olvídate, hay que hablarle a tu abuelo, hay que decirle lo que pasó. Y ellos comienzan a buscar cosas con personas que están ahí en la localidad. Y de repente están con hierbas, y de repente están quemando cosas, y de repente traen unos rezos, y de repente traen unas hojas que tienen que estar leyendo, y están echando limones en agua, y están utilizando cuanta cosa les están diciendo que tienen que hacer. No sé si pasó una semana o 2, pero se empiezan a enterar que cierta vecina está mostrando comportamientos muy extraños, que últimamente ha estado hablando con voces que no le corresponden, y que si van a visitarla les va a decir algo, algún trapito que tienen guardado que no quieren que nadie se entere. Ella se los va a decir y se va a empezar a burlar de ellos, que no está comiendo nada, que ya van varias ocasiones en el día que la encuentran totalmente sin ropa vagando por la calle, y bueno, que pobre mujer perdió la cabeza, pero nadie se explica lo de las voces y ese tema de que empieza a tener muchos conocimientos que no debería de tener ella. Cuando el joven Heriberto se pone a investigar, resulta que la casa en la que se metió la sombra es la casa de la vecina que parece que está ahora en este trato de posesión. Los siguientes días es todo un tema en esa casa. El papá, olvídate de que consigan trabajo, su salud está empeorando drásticamente. El abuelo, que tenía algún comercio chiquito ahí en la localidad, le está yendo horrible. Y es cuando deciden que van a ir a hablar con la tía. La tía nunca jamás lo recibió. Y lo único con lo que se toparon fue con una carta que estaba pegada en la entrada de la puerta con el nombre del abuelo. Cuando la abrieron, la carta solo decía, váyanse de mi casa o no los voy a dejar en paz. Tuvieron que buscar por cielo, mar y tierra moverse de ahí. Y una vez que se movieron, el señor recupera su salud, el abuelo puede establecer un pequeño comercio y la tía, lamentablemente, sí se quedó con todo. La vecina, un mes después de que ellos se fueron, regresó a la normalidad. Nadie se explicó qué era lo que le estaba pasando. No importa en qué momento del día estés viendo este video, si quieres dormir esta noche, no te recomiendo escuchar esta historia. Hace mucho tiempo que no recibía una historia tan oscura, tan extraña y tan desagradable. Y me estoy riendo porque yo no sé cómo diantres le voy a hacer esta noche para dormir después de lo que te voy a contar. Una de las personas que forman parte de la familia nocturna, vamos a ponerle de nombre Leticia. Ella es doctora y ella trabaja en un pediátrico.
Tiene su especialidad, pero también un par de estudios más, y es una persona que está como muy completa a nivel de credenciales en el tema de pediatría. En el área pediátrica sí viven muchas historias y muchas cosas. Pero ella tiene bastante experiencia, tiene más de 12 años trabajando en este tema y ha brincado en los hospitales, desde hospitales muy tranquilos que tienen pocos equipos hasta los hospitales que tienen todo el equipo, el más caro que hay, como los últimos modelos, las cosas más avanzadas. Y tiene tanto colmillo y tanto conocimiento que sabe valerse muy bien con o sin aparatos. Acaba de llegar a este nuevo trabajo y tiene apenas ahí cerca de mes y medio, 2 mesecitos y está muy contenta. Los equipos que tienen son de primer nivel. No son los últimos que han salido, pero son buenísimos. Ya los conoce a detalle. Ya ha trabajado en otros hospitales con este tipo de equipos. Te voy a contar lo que le sucedió ahí, pero antes de eso necesito que tú y yo estemos de acuerdo con una cosa. Independientemente de lo que te cuente, no vamos a juzgar a Leticia. Escucha toda la historia y aquí recuerda, no somos jueces. Son cosas que simplemente pasaron. Leticia, por su formación y aparte por su familia, es una persona no agnóstica, es atea. No cree en nada, absolutamente nada, y no da pie a ese tipo de creencias. Para ella, hasta hace no mucho tiempo, toda persona que tenía ese tipo de creencia era de dos, o de mente débil, o simplemente era una persona idiota que se creía cualquier cosa. No lo expresaba todo el tiempo. Pero en los tiempos de la preparatoria y el inicio de la facultad se llevó unas discusiones muy fuertes porque gente con la que ella convivía eran a veces personas muy religiosas de la religión que tú quieres y mandes. Pero ella se agarraba a palabras hasta que llegó a una conclusión y me lo dice, sí, narrador, yo llegué a la conclusión que esa gente está aferrada, que no importa cuánta evidencia le muestres, son personas necias que ya se creyeron algo y ni para qué estar perdiendo el tiempo con ellos. La verdad es que cuando discutes con un necio, más necio tú. Así es que yo dejé de discutir con esas personas. Ya. Si me decían eso, que había que rezar, que eso pasó porque Dios quería, que hay que pedirle a Dios para que no pase eso, yo nada más en mi mente pensaba que ignorantes, sonreía con ellos y les decía, sí, ya sé, y me iba. Y siempre busqué grupos después de cierta edad, después de mis 20 años, busqué grupos que fueran personas que pensaran como yo. Ahora, nunca fui una persona tan irrespetuosa, pero es muy diferente cuando yo estoy en mi papel profesional. No permito, pero no permito como no tienes una idea. Ahí sí soy una guerrera empedernida, una defensora completa de la ciencia. Dios en mi hospital no existe, no tiene lugar, ni nada de ninguna creencia religiosa. Si los papás quieren hacer algo, yo no me voy a meter con mis clientes, pero la gente que está a mi cargo, que ni se le ocurra, que ni diga nada. O bueno, eso era antes. Hoy ya cambié y te quiero contar por qué. Pero te quiero decir que esto que me pasó es algo que estuvo muy fuerte, pero tiene dos versiones. La primera versión es esta. Me traen a una niña. La niña tiene una enfermedad que es muy conocida en adultos, pero muy pocos saben que también les puede dar a niños desde el nacimiento. Esta enfermedad en ella no había sido bien tratada por los recursos de la familia y también por ciertas negligencias y malas recomendaciones. El punto es que ya estaba muy avanzada. La tengo a la niña en un cuarto de aislamiento, en cuidados intermedios, la estamos visualizando continuamente. Y de repente la niña empieza a hablarme y a decirme que por favor no deje que las manos negras se la lleven. Entonces yo dije, ok, cuando ella ciertos niveles los tiene mal puede alucinar. Es parte de esa enfermedad en este tipo de niveles. Y eso a mí me dolía mucho, pero no es algo que debas de considerar, porque la alucinación es una alucinación. Entonces yo revisaba los niveles, buscaba que ella estuviera lo mejor posible. Realmente el pronóstico era muy, muy malo, pero aún así ya me habían tocado casos de ese tipo y salían bien del hospital. Aunque fuera una temporada más, un par de añitos más, pero que todavía hubiera un tiempo con su familia. Son niños chiquitos y no les deseo eso a nadie, pero bueno, así es la vida. El punto, narrador, es que en un segundo día que viene una desestabilización, me vuelve a contar lo mismo y está una enfermera ahí. Y la enfermera me dice, vamos a ponernos a rezar y ya voy a hablar con unas compañeras para que me acompañen. Y yo me puse pero como energúmena, exploté, me transformé en un ogro. Y le digo, tú y tus estupideces te las guardas para tu casa, aquí es un hospital y aquí vamos a trabajar como profesionales. No me traigas gente a rezar aquí. Imagínate si ves a los papás, les vas a dar esperanzas que después tú vas a ser la responsable. Esta niña está muy mal. Entiende lo que está muy mal. No podemos hacer nada más que lo indispensable. No se te ocurra volver a mencionar eso.
Pobrecita de la enfermera que estaba ahí, me vio con una cara como si yo fuera el diablo. Y no me importaba, yo de una vez que me fueran conociendo que soy así, porque a mí no me gusta que después venían con ese tipo de cosas y los papás con muchas esperanzas y toma que el trancazo es el 3, 4 veces más fuerte. Mejor ser sinceros, ser honestos, decir cómo están las cosas. Eso, narrador, hasta el día de hoy yo pienso así. Yo soy así. Yo creo que hay cosas que si les tiras más el hilo solo lastiman más. Te vuelvo a decir, no son casos por ser fatalista, son casos ya muy duros, que ya cuando viste todo el historial médico, todo el historial clínico, no hay para dónde hacerte. Ya, no hay para dónde moverte. Y todavía me sé mis trucos, y todavía tengo mi colmillo, y yo le pongo el 2000 de empeño, pero no te vendo falsas esperanzas. Entendiéndome esto, te voy a decir qué es lo que pasó. Al día siguiente, la niña está otra vez con estos picos, pero ya la estamos estabilizando. Llega un quinto día que ella está en esta sala, la niña parece estar ya estable, está bastante normal, y entonces se me acerca la enfermera y me dice, por favor, doctora, por favor, yo sé que usted no cree nada de esto, pero la niña ya mencionó a la mano negra. Déjenos, por favor, hacer oración por ella, porque aquí, en este hospital, no en otros, en este, cuando mencionan a la mano negra, se nos van 2. Por favor. Dice, no, narrador, ojalá que ahí no haya estado nunca nadie de la familia nocturna. Me puse colérica, pero no, horrible. ¿Cómo se te ocurre si ya te di indicaciones y todavía vienes con tus estupideces que se van a ir 2? Si todo está perfectamente bien, la única paciente que tenemos grave es ella y ya la estamos estabilizando. Por favor, haz un lado todas tus creencias idiotas. Váyanse a rezar a tu casa si quieren saliendo, pero aquí, en horas de trabajo y con los pacientes y con sus familias, no me hagas estupideces. Tengo que hablarte en chino, en japonés, en mandarín. Tú dime, por favor, con un carajo. Dice, no, pues narrador, me agarró coraje la muchacha. Se enojó muchísimo y le salían las lágrimas. Y yo sabía que le estaba haciendo pasar un mal rato. Y tal vez la gente me va a odiar, pero es que hay que hablar claro en este tipo de trabajos. Son trabajos muy delicados. No tienes idea de la cantidad de cosas que yo me he topado de personas vendiendo ideas que no son verdad. Y después viene la fatalidad porque era evidente que iba a venir. Y mira, la familia hasta nos quiere demandar por haberles dicho que iba a pasar tal o cual cosa. Entonces, narrador, entiende que yo sé que lo que estoy haciendo es ser muy dura, pero también entiendo por qué soy así. Está más que justificado, aparte de lo que yo creo. La muchacha se va. Ese día todo bien. Al día siguiente todo bien. La muchacha no me habla más que lo indispensable, esta enfermera. Y después de eso, narrador, como fue el 7º, 8º, 9º día, ya no me acuerdo. Cuando yo llego, la enfermera trae lágrimas en los ojos, está súper enojada. Y llega y me dice, ya se nos fue. Yo le dije, y me dijo un par de improperios muy duros. Y entonces yo le dije, ¿pero cómo? ¿Pero estaba bien? Yo le dije, y si no nos deja rezar, se va a ir otro más. Dice, pues narrador, yo entendí. Y lo tomé a mal, como si ella hubiera hecho algo, o como si alguna de estas creyentes, pues oye, me pongo con colegas a hacer una investigación a fondo, y no. La niña, de repente en la madrugada, por la investigación que hacemos, está gritando, no dejen que me agarren, no dejen que me agarren, es la mano, es una mano negra, y de repente la niña entró en paro respiratorio y falleció, y no la pudieron sacar de ahí. Hicieron todos los protocolos, llevaban todos los medicamentos, o sea, no hubo negligencia, por donde le busques no hay. Simplemente la niña brincó eso y para mí estaba muy impactante porque no es tan así. No cuando ya estabilizaste todo. Sí puede haber picos, pero llevaba a la niña ya 2 o 3 días bien. No te quiero decir que ahí le creí, pero sí me sentí mal conmigo misma después de hacer toda la investigación a detalle. El problema es que cuando termino la investigación, ya llego como un 11º, 12º día desde que eso de la mano negra y voy para hablar con ella para decirle que terminamos la investigación, que no entiendo qué pasó, que no creo en lo que ella, pero que también me disculpaba yo por mis actitudes y que no quería que me agarraba coraje, que tuviéramos una buena relación lo más que se podía, pero ni siquiera narrador se pudo. Donde yo vengo para intentar expresarle todo eso, está ella roja, pero roja. Las lágrimas están que se le salen por todos lados, trae mocos, o sea, de tanto sentimiento que trae. Y nos dice que un bebé en la noche empezó a llore, entró en paro y ya. Una máquina, narrador, que tenía 2 años, funcionando perfectamente bien con sus mantenimientos a tiempo, sin ningún solo error, esa noche, exactamente a las 3 de la madrugada, después de que la enfermera en turno se fue a comer algo porque era como que un momento de tomarse un descanso, en ese momento, como si le estuviera viendo, se apagó
sin sentido, sin que nadie la desconectara. La lectura viene como un espacio de tiempo en el que simplemente dejó de funcionar y después se encendió cuando ya no se podía hacer nada. Lo que significa que no dio alarmas, no mandó ninguna señal, nadie se enteró hasta que ya era demasiado tarde. No es una cuestión de negligencia, en cámaras vemos y de repente el monitor se apaga y como 5 o 10 minutos después regresa. Ese bebé no estaba en una situación grave, estaba en una situación totalmente estable y necesitaba estar ahí por una temporada larga, pero no estaba grave. Desde ahí me quedó algo muy muy claro. No creo en eso, no sé qué pasó, pero para mí esto nunca lo había vivido, nunca, ni una sola vez. Entiéndeme, se lo pregunté a muchos técnicos y me dicen que ese tipo es perfecto, no era viable. Ese aparato, 2 años más que son el tiempo que me quedé en ese hospital, jamás dio una sola falla. Cuando le hicieron todas las revisiones técnicas no tenía una sola falla, solo ese específicamente, y esta mujer decía que era por la mano negra. Desde ahí yo dejo que cuando las personas quieren hacer oraciones, hagan lo que quieran, yo no me voy a meter, no lo voy a impedir. Y es extraño porque desde que dejé hacer eso, nunca me ha vuelto a pasar absolutamente nada. Tal vez coincidencia, tal vez no, pero no quiero volverme a cargar una de estas culpas. Cuando vayas a rentar un lugar para pasar la noche, primero revisa los comentarios, no te vayas a topar con algo como esto. Vamos a ponerle de nombre Pamela y Mario. Pamela y Mario no son un par de niños. Tienen ya cerca de 32, 33 años cada uno. Ellos habían hecho un trato desde hace mucho tiempo. Si para los 30 años no conseguimos pareja, nos vamos a casar uno con el otro. Y todavía se esperaron como 2 añitos más. Pero la verdad es que había química entre ellos. Siempre había habido ahí como que una chispita. Y en momentos del pasado fueron parejas, pero fueron parejas como que momentáneas. Ninguno de los dos tenía una pareja por tanto tiempo. Porque al final estilos de vida, ritmos, metas personales. Pero no era que hubiera realmente un problema entre los dos. Por eso cuando se hicieron esa promesa, era medio broma, pero también era media verdad. Ya a los 32, 33 años sentían que era un buen momento para ya establecer familia, porque estaba dentro de las metas de cada uno y le embonaban perfectamente bien. Cuando ellos se van a como Airbnb, hotel o ese lugar que rentaron, iban en este plan. Necesitamos ya ponernos a hacer presupuestos y todo lo que necesitamos para la boda, pero no queremos gastar mucho dinero. Nosotros ya tenemos cada uno una casa que estamos pagando y no vamos a estar gastando una fortuna ahora por hacer una fiesta para pagar la cena a todos. Forma de pensar de cada quien. Pero lo que sí querían era estar en un lugar despejados, fuera de su ritmo del día a día, algo que no los trajera con el estrés de todos los días para pensar de manera más tranquila y calmada. Eligieron una casa en otro país, en las afueras de la ciudad, vuelvo a decir, cada quien sus prioridades, y ahí esa casa estaba prácticamente en las faldas de un bosque. Se van para este lugar y cuando están ahí, que se quedan prácticamente 3 o 4 días, los primeros 2, no hombre, miel sobre hojuelas, aparte ocurrió algo. Desde el momento en el que cruzaron el umbral, las chispas entre los dos se reavivaron, pero de una manera tremenda, y se hicieron llamaradas, pero fuertes. Y a ellos en ningún momento buscaron ponerle un alto, un hasta aquí. Así es que le estaban pasando en grande, le estaban pasando con muchos momentos para ellos, le estaban pasando muy bien y se sentían los dos como en una unión muy muy profunda, aparte mucha atracción entre ambos y muchas formas de pensar muy parecidas. Son 2 personas que se conocen desde hace mucho. Están ahí y el tercer día, después de que ya vieron saloncitos pequeños, cantidad de personas que no van a llegar ni siquiera a 50 personas de invitados, la cantidad que pretenden gastar máximo y alternativas para no gastar tanto, después de que ya hicieron como toda esa parte financiera, los dos están a punto de dormir este tercer día y quieren dormir temprano porque al día siguiente quieren salir a caminar y conocer un poco del bosque, inclusive ver si hay algún tipo de tour, cosas así. Cuando se quedan dormidos en la noche, de repente, 3:30 de la mañana, Pamela abre los ojos y ella se levanta de la cama después de 5 minutos porque se siente demasiado estresada. Pero es una cantidad de estrés que no te puedo explicar. No es normal en ella, al punto en el que hace un gesto medio extraño con el cuerpo, como que estirarse buscando tronar algún hueso, algún músculo, darle algún estiramiento, pero es un movimiento medio raro. Y ella cuando hace ese movimiento tan abrupto, tan extraño, Mario se asusta y habla. Ella también se asusta al escucharlo. Y bueno, se hace un momento que los dos terminan riéndose, pero al final, al hablar, esto es raro. Los dos sienten una cantidad de estrés horrible.
Y ella le dice a Mario, ¿sabes qué? Es que esta casa se siente que hay presencias. Y Mario dice, ya se me había olvidado por qué. Le pensaba mucho que tú fueras a ser mi pareja de toda la vida. Tú crees en esas cosas. Y ella dice, no, Mario, no estás jugando, lo digo en serio. Se siente en esta casa que hay presencias. Hay algo que está aquí. Y entonces, donde dice eso, comienzan a ladrar los perros. Y le dice Pamela a Mario, ¿ves? Escucha, están los perros ladrando. Ellos también lo sienten. Es una presencia muy fuerte. Y él, cualquier cosa vas a decir que es parte de la presencia. Ahorita se va a escuchar un portazo, y en eso sonó un portazo, y los dos se voltean a ver asustados, y Mario dice, eso ya no es coincidencia, vamos a ver, alguien se metió en la casa, y después de revisarla, nadie se había metido, solo fue el sonido del portazo, los perros no paraban de ladrar, y es entonces que mientras están caminando de aquí a allá, las luces empiezan a parpadear, se va la luz, y suena afuera de la casa la risa de una mujer, pero dice Pamela, es una risa fría y absolutamente malvada. Cuando la escuché, no, todo el cuerpo se me hizo así, la piel chinita, y ya nada más busqué a Mario y lo abracé, y él me abrazó, y él me dijo, yo también siento miedo, esa risa se sintió horrible. Veo que los dos estamos muy asustados, y me acuerdo, no hay que darle espacio al miedo. Si le doy espacio al miedo, se nos puede meter, o sea lo que sea eso, se nos puede meter. Así es que me pongo fuerte y le digo, no hay que darle espacio al miedo. Y donde digo eso, regresa la luz y se me queda viendo y me dice, ¡ay, bruja! Y entonces me viene a la cabeza, es bruja, hay brujas, aquí debe de haber una bruja. Yo soy muy sensible con las brujas y me voy caminando por las ventanas y siento en una que hay algo ahí, y de repente otra vez todos los ladridos de perros a todo lo que dan, y donde me asomo veo una silueta que está ahí, no sé, a unos 10 metros de la casa, justo en las faldas del bosque, pero está volteándose a nuestro hogar. Y cuando veo eso, me le quedo viendo y le hago un ademán que universalmente se conoce como una majadería, y nada más le empiezo a gritar un par de maldiciones, y no sé en qué momento esa cosa se fue, porque ya no la vi, ya no estaba ahí. No sé si se movió, si se desapareció, si voló, no sé, pero ya no estaba. Entonces volteó con Mario, y Mario está pero muerto de la risa, porque me dice, yo no sabía que tenías boca de bucanero, tú eres prácticamente un marinero, no me habías dicho que llevabas ahí a un neandertal en tu boca. Y no me paraba de tirar como tontería tras tontería, y yo también me ataqué de la risa, y ya, no pasó nada. Regresamos y nos casamos al mes. Cuando nos casamos, pasan como 2 semanas, nos vamos de luna de miel a un viaje muy similar al que habíamos hecho antes de la boda, y narrador, nos dimos cuenta que muy probablemente en esa primera anteboda, como que la habíamos pasado demasiado bien, porque yo ya estaba embarazada. Por las cosas que dice el doctor, muy probablemente yo ya estaba embarazada para la boda. Empezamos a llevar el proceso de embarazo, todo muy bien. Ya estamos grandes, no es como que se nos hiciera de que, ¿qué vamos a hacer? Nuestra vida en esa parte no estaba súper resuelta, pero iban muy bien las cosas. Y era ahí cuando con Mario le empiezo a decir que si me da oportunidad, me voy a salir un mes antes del trabajo, porque quiero estar el primer año de vida como muy presente con mi hijo. Y me dice que claro que sí, que no hay problema, que de hecho podemos aprovechar una de las 2 casas, la ponemos en renta, que se pague sola, y así disminuimos gastos, y ya, que con eso todo se compensa. Todo está perfecto, todo va saliendo bien, narrador. Y entonces una noche estoy ahí en la casa, Mario no ha llegado de trabajar, y se escucha donde algo bien pesado cae en el techo, y después esa cosa camina por el techo, brinca después a un cuarto que tengo cerquita de la parte principal de mi casa, que lo tengo para guardar como herramientas y cosas para el jardín, y se escucha que esa cosa está ahí. No me atrevo a ver, le marco a Mario y le digo que por favor venga. Cuando él llega, han pasado unos 5 o 10 minutos que ya no hay ruidos en la casa, y le digo que eso estuvo muy extraño porque fue algo que cayó, y él me dice, de seguro de ser un gato, un pájaro. Y me dice, pero ¿cómo? Voló, cayó del cielo y empezó a caminar. Entonces él dijo, no, espérate, tal vez no va a volver a pasar nada, tú tranquila. Narrador, de ahí, cada semana mínimo 1 o 2 veces cuando yo estaba sola, se repetía y se repetía y se repetía lo mismo. Mi panza está a punto ya de reventar. Yo ya estoy a días de la concepción de mi niño. Cuando a él le toca escuchar eso, cae esa cosa en el techo, y veo donde Mario se pone pálido, y donde lo veo le digo, ándale, ahí está tu gato. Y se me queda viendo y me dice, eso no es un gato. Te dije que no era un gato. Está muy pesado para ser un gato. Aparte, ¿cómo puede caer con tanto peso y en el techo? Narrador, la casa es de 3 pisos. No hay forma, no hay manera. Las casas de al lado no colindan, son más pequeñas. No hay manera. Escucha donde cae al techo del otro, y le digo, vamos a asomarnos a ver. Y me dice, ¿te asomarás tú? Yo no.
y veo que está bien asustado y también la casa se sentía bien fea. Y ahí es donde me acuerdo de donde nos habíamos quedado antes de la boda. Era la misma sensación. Y le dije, es la bruja, es la bruja. Y donde le digo, es la bruja, nos empiezan a tocar en la puerta de la casa. Pero era un tocar fuerte, agresivo, pesado. Y le digo, por favor, Mario, párate enfrente de la puerta y dile que no es bienvenida aquí. Dile que se vaya mientras déjame empezar a hacer cosas. Bueno, narrador, pues yo fui por algunas cositas, yo sé de estos temas, me puse ahí a calentar unas cosas, empecé a decir un par de cositas y después estaba haciendo oraciones por toda la casa. Cuarto por el que yo pasaba y salía, me tocaban después la ventana. Primer piso, te lo entiendo. Segundo piso, no hay donde estén parados para que estén haciendo eso, especialmente en el baño y en el cuarto que va a ser para mi niño. Tercer piso, narrador, que también tiene ventanas, ya no hay forma. ¿Cómo fregados te paras allá? No tenemos ningún tipo de espacio para que una persona pueda estar parada. ¿Por dónde se subió y cómo le va a dar la vuelta a la casa? Cuarto que salía, cuarto que me empezaban a tocar las ventanas. Mario estaba muerto de miedo, yo también, la verdad. Pero le dije, por nuestro niño vamos a ser fuertes. Me acompañó, empezamos a hacer eso. A los 2-3 días doy a luz. Y luego lo primero que hago es llevar al niño a bautizar. El padre me empieza a decir de todos los procesos hasta que le digo, padre, ¿puedes cerrar por favor la puerta? Le tengo que decir algo. Y donde le conté todo lo que veníamos viviendo, se me quedó viendo el padre y me dice, muy mal de andar haciendo tus brujerías, pero ahorita mismo vamos a bautizar al niño. Y nos llevó para dentro de la iglesia y lo bautizamos ahí entre los tres. Y ya, desde ahí no nos volvió a molestar. Mario no sabía de estos temas, narrador, pero como a los 2-3 meses se atrevió a preguntarme algo y me dijo, oye, ¿te puedo contar algo que me pasó que no te dije porque no te quería poner nerviosa? Y yo le dije, ¿qué? Y me dice, unos días antes de que pasara todo lo de la casa y que te pusiste a hacer tus oraciones y todo eso y antes de que dieras a luz, empecé a tener un sueño muy extraño. ¿Cuál fue? Dice, estábamos en esa casa, pero de repente una sombra se metía por la puerta y tomaba la forma de una mujer, pero una mujer muy antigua, con ropa muy antigua. Ella se veía muy mayor, pero al punto que ya parecía más como si algo se hubiera puesto la piel de un ser humano más que fuera una persona, toda arrugada por todas partes. Era algo muy agresivo, muy malévolo. Tú pedías que te ayudara y ella, por poder que tenía o por la influencia que tenía o porque era un sueño, no sé, pero no dejaba que yo me moviera sin que me tocara, se acercaba contigo y te sacaba lo que llevabas en tu vientre y se lo comía. Dice, el sueño me ponía muy mal. No sé si te acuerdas, pero yo me levantaba muy temprano y me iba a correr. Era por eso, porque me ponía muy mal. Cuando me daba en la madrugada no me podía despertar. Donde me cuenta eso, narrador, me quedó fría, porque entonces la bruja sí se estaba comunicando con él y le estaba diciendo lo que ella esperaba. Y es ahí donde le dije a Mario, pues fíjate, yo ese día algo me nació que me decía, o la corres ya o tu niño no la va a sobrevivir. A mí me suena que mi intuición me estaba diciendo lo que tú estabas soñando. Y sí, parece que fuimos al territorio de una bruja y yo tengo algún tipo de esencia que la trajo y como la insulté, se lo tomó personal y quería algún tipo de venganza. Si te dan miedo las historias de posesiones, no te recomiendo escuchar esta historia. Emilio es un seguidor del canal y él me mandó un correo diciendo, narrador, yo tengo una razón por la cual consumo historias de terror desde hace más de 30 años y no se lo he escuchado a nadie más, así es que te quiero compartir esto. Cuando era niño pasó un suceso tan fuerte en mi familia que a mí me dejó muy vulnerable y con una sensación como de mucha fragilidad. Era una persona súper miedosa. Y con los años empecé a consumir historias de terror, buscando volverme fuerte, intentando que no me generara ninguna reacción, que en mi cabeza nada le diera miedo, y empecé a hacer cositas como andar en la noche oscuras en mi casa, y empezar a cosas que no recomiendo tampoco porque sí me pasé un poco de la raya. Pero todo de eso es por algo que viví cuando era niño y te lo quiero contar, y es algo que hasta el día de hoy me ha dejado marcado. Cuando tenía entre los 9 y los 11 años, porque ya no me acuerdo exactamente en qué fecha inició, mi mamá se puso enfermita. De la nada, mi mamá tenía muy buena salud y un día no se pudo levantar de la cama, sentía mucho dolor en el bajo vientre. Corte importante, necesitas saber que a diferencia de las casas de muchos de los que son parte de la familia nocturna, mi casa estaba del otro lado de la moneda. Mis papás eran personas muy creyentes del tema espiritista. De cierta manera yo viví en una casa espiritista, entonces conocía y sabía de esos temas,
pero siempre lo veíamos todo como en un sentido muy positivo. Mi papá hablaba acerca de que los espíritus estaban ahí para ayudarnos y que había espíritus como elementales y que de la familia y bueno, un montón de cosas que yo la verdad no era como que me dieran lecciones de eso, pues lo que aprendía cuando hablaran y así. Cuando mamá se enferma, cualquier familia normal llevaría a su mamá con el médico. En mi casa no era así. Mi papá quería que la lleváramos instantáneamente con una persona que hacía limpias, con un chamán que era bueno curando y así, como con curanderos. Comenzamos a llevarla. Curandero con el que la llevaban, mamá se ponía bien unos 2, 3 días, pero para el cuarto, quinto día las cosas volvían a regresar y empeoraban tantito. Mi papá comenzó a llevarla de curandero en curandero. Como eran muchos amigos de él, no le cobraban, pero una vez que agotó como a los 10 o 15 curanderos que conocía, escaló. Oye, no, pues es que este sí es un tema más de brujería, ese es un tema que es más de santería, y empezó a buscar así. Ya habían pasado 8 meses. Mamá se había recuperado por una temporada como de mes y medio, pero seguía llevándola para que la trabajaran y que ella estuviera bien, cuando recayó y recayó bien duro. En ese momento que recae bien fuerte mamá, empieza a preguntarle como a conocidos que qué sigue, o sea, por qué no está siendo suficiente, y le abren 2 caminos. Directamente ir con las materias y las cajitas, o por otro lado, las cirugías psíquicas. Yo por mi cuenta, yo ya estaba teniendo pláticas con una tía mía, y yo le decía que estaba muy preocupado por mamá, y como le contaba todo lo que hacía papá, pues mi tía se puso manos a la obra, y yo no sabía exactamente, yo era un niño en ese tiempo, pero resulta que mi tía se puso a buscar médicos para que fueran a visitar a mamá. Fue a visitar a mi mamá y resulta que mi mamá ya estaba harta de estas situaciones, que le pedía, le rogaba a mi papá que por favor la llevara con algún médico, pero él se negaba, él decía que esa no es la vía, que por la vía espiritual era como ella iba a mejorar, que esa era la forma, que allá había puros charlatanes. Y mi mamá tenía muchos dolores y no le daba nada, no había ningún tipo de medicamento ni siquiera para controlar el dolor. Mi papá también, la situación es que él tenía un changarrito con el cual cambiaba llantas y hacía ciertos trabajos mecánicos a domicilio y no ganaba casi nada, no traíamos mucho dinero, entonces él estaba buscando puras pedidas de favores por aquí y por allá, no tenía cómo pagar ningún tipo de hospital, ni tampoco tenía un seguro social como para que la atendieran a mamá. Yo esto ya lo aprendí ya de grande, de niño no lo viví así, yo nada más veía a mi papá como un necio que no lo dejaba a mi mamá curarse. Yo le empiezo a agarrar coraje a mi papá con el paso del tiempo, mi mamá lleva más de un año enferma, las cosas están muy mal, doctores que llegan a la casa, mi papá prácticamente les hace el día horrible, casi los corre y los doctores han sido muy claros, esta señora sí trae un problema muy grave, la tienen que llevar a un hospital y mi papá empieza de que váyanse de aquí, son unos charlatanes, bla, bla, bla. Se va por la vía del tema de las cajitas, las materias y ese tema que yo no termino de entender y no sé si fue a unos u otros, no entiendo a dónde fue. El problema es que ahí sí le piden dinero a cambio, porque no son amigos de él. Y donde le empiezan a pedir dinero a cambio, mismo problema. Llega papá enojadísimo, es que son unos charlatanes, y es que ahí me quisieron robar, etcétera, etcétera. Pero era porque papá cualquiera que le quisiera cobrar se ponía en esa postura. Pasando como 3 meses, mamá está empeorando muchísimo, se siente mal, mucho tiempo está en cama, trae muchos dolores, se tiene que aguantar y ella siempre como de la mejor manera que puede, pero ya es algo pesado. Y es donde él dice, ¿sabes qué? Voy a intentarlo con lo que pueda, de todas las que tengo. Teníamos un carro viejito, vende el carro viejito y se trae unos doctores psíquicos que le van a curar a mamá en la casa y que ellos la van a ayudar ahí, bla, bla, bla. Y total que después de eso, narrador, mi mamá se pone bien como por 4 días y mi papá está pero por hondo, está feliz. Vean, yo les dije que esta era la vía, ahora sí la señora está bien, ahora sí ya no me vas a discutir nada. Pues para las 2 semanas, narrador, recae y donde recae peor que nunca, mi papá vuelve a buscar a estos psíquicos, se empieza a hacer de deudas, se empieza a pedir dinero con todas sus amistades, no sé qué más problemas se metió, pero al final mi papá se quedó solo, se quedó, o sea, con una deuda enorme, vuelven a venir en 2 ocasiones más estos tipos, misma situación hasta que ya mi tía, un día que no está papá, se lleva a mi mamá al hospital, logró por unas amistades que la lograron meter al seguro, le empiezan a atender y nos cae la noticia. La señora sí está bien grave. No en extremo, pero sí está mal. Trae ahí un par de problemas, hígado y no sé qué más, riñones, pero también le detectan la enfermedad, la que tú le dices que es del signo zodiacal. Está en segunda fase y lo que el doctor está impactado es, no entiendo cómo no avanzó más con los malos tratos que le están dando. La pobre mujer, aquí la vamos a intentar curar.
Bueno, narrador, 5 años. 5 años de tratamiento intensísimo. 5 años porque eran varios temas que traía mamá. 5 años de estar duro y darle y por todos lados buscarle. En esos 5 años mis papás se separan porque mi papá, por lo de las deudas y su mentalidad, le hacía la vida ya muy pesada a mamá, hasta que le dijo: me vas a terminar mandando al otro mundo, yo no quiero eso. Y de repente mi papá, como en el año 5, empieza a regresar, a buscar juntarse con mi mamá, pero él se ve raro, se ve como arrepentido. Y cuando estamos viviendo estas situaciones, narrador, que está mejorando y todo, viene una recaída tremenda. Mi mamá le dejan de funcionar como todo lo que le están dando. Va al hospital, el doctor no entiende qué sucede, y estando en el hospital, mi mamá de repente deja de hablar. Ya no le dirige la palabra a nadie. Como si fuera un estado como vegetativo. Solo veía para enfrente, los ojos los tenía abiertos, pero su mirada era como una mirada consciente. Muy, muy raro. Y cuando ocurre eso, mi papá empieza a decirle a la tía: es que les debo mucho dinero y ellos ya me dijeron que si no la llevo con ellos le iban a hacer daño. Sácala de aquí, hay que llevarla a las cirugías que te dije. Narrador, pues mi tía nunca le hizo caso. Y un día yo me quedo cuidando a mi mamá y te voy a contar lo que yo viví. Mi mamá está ya acostadita. Yo para ese momento como que me había metido mucho en el tema de todo este tema de espiritistas, no nada más por lo que decían mis papás, sino que ya habían sido 5 años de escuchar mil y un cosas, desde pactos, demonios, brujerías, todo giraba en torno a eso. Y estando ahí con mi mamá, yo le empiezo a hablar, le digo: ay mamá, yo sé que me escuchas, espero que estés muy bien. Y ella estaba volteando al techo, no hacía ninguna reacción, hasta que empiezo a pensar. Y digo: ojalá que tuviera como poderes mágicos, ojalá que pudiera de alguna manera sacarte el demonio que tienes dentro, porque a veces pienso que estás poseída. Y donde pensé poseída, sonrió y volteó a verme. Y se me quedó viendo. Dice: narrador, me quedé frío en la silla. Los ojos de mi mamá ya no eran la mirada de mi mamá, era otra cosa. Yo no supe qué hacer. Me salgo de la habitación, le digo al doctor que la vaya a ver. Cuando entra, ella está otra vez viendo al techo como si nada. No me vuelvo a quedar con ella, me da demasiado miedo. Quedó 3 días más y de la nada, de estar con signos estables y todo, fallece. El doctor no lo terminaba de entender, pero bueno, son situaciones. Ella estaba delicada por varias cosas. Yo sabía que lo que traía adentro se la llevó. Y sabía, y de ahí le agarré mucho coraje a papá, que él, por andarse metiendo en esas cosas, la terminó amarrando en ese tipo de tejes y manejes a alguna deuda que no pagó o alguna persona con la que no debió haberse metido. Mi papá, yo no sé si fue para protegerme o yo no sé si fue por vergüenza o qué, nunca se volvió a acercar conmigo, y mi tía desde ahí en adelante se transformó en mi tutora. Pero sí, desde que yo soy muy muy pequeño, creo en todas estas cosas, sé que estas cosas existen, pero prefiero mantenerlas de lejos y prefiero escuchar las historias. ¿Alguna vez has intentado conscientemente respirar debajo del agua? No te lo recomiendo para nada, pero así fue como se sintió nuestra suscriptora cuando vivió esta situación. Vamos a darle de nombre a nuestra suscriptora Eloísa. Y Eloísa vivió una situación muy, muy extraña y complicada cuando tenía cerca de entre 12 y 14 años. Eloísa al día de hoy tiene 40, pero recuerda perfectamente bien esta situación porque fue la que le dio una vuelta completa a su vida, un 180 grados, y no necesariamente para bien. Eloísa había tenido una formación muy clara en algunas cosas. Lo primero era libre de pensar y de sentir lo que ella quisiera. Lo segundo, siempre iba a ser amada en su hogar. Y lo tercero, en esa casa estaba prohibido todo tema que tuviera que ver con espiritualidad. Todos los temas que fueran de eso, de lo que fuese, religiosos o no religiosos, espirituales o de lo que fuera, pero cualquier cosa que tuviera que ver con eso, no se podía hablar de eso. Sí podías tener una mente libre, sí podías hablar de lo que quisieras, salvo ese tabú. Y era un tabú. La persona que se molestaba con ese tipo de temas era el papá. No le inculcaba que eso era para gente necia, tonta o gente crédula, no. Simplemente es de esos temas en esta casa no se van a hablar nunca. No los vamos a hablar. No aquí y no nunca. Y te digo que fue entre los 12 y 14 cuando pasó esto, porque Eloísa ya estaba visualizando el tema de sus 15 años. Y hay un tema aquí bien importante y me dice: narrador, en ese tiempo yo era una niña súper aprensiva, muy mimada, porque mis papás me habían dado todo. Cosa que quería, cosa que me daban, pero también yo les respondía, cosa que me exigían, cosa que cumplía. Mis temas no eran nada que ver con lo sobrenatural.
no tenía nada que ver con lo espiritual ni eso. Era una chica más y yo estaba viviendo mi vida normal como cualquier otra persona. Tenía muchos amigos, era una persona muy sociable y mi vida era normal. Solo ese tabú que tenían en la casa era raro. Cuando alguna vez llevé a algún amigo o alguna amiguita, sí pasé vergüenzas porque en mi caso yo vivo en una comunidad de personas que son cristianas. Y esas personas cristianas en ocasiones les gusta hacer oraciones antes de los alimentos y todo eso. Para mí no hay problema, yo he vivido con eso mucho tiempo. Como en mi casa no creen en eso, pues no te puedo decir que es mis creencias de base. Pero cuando en mi casa lo intentaron hacer, mi papá se puso muy mal. Dijo, discúlpeme, pero en esta casa tenemos otras reglas. Si quiere ir a hacer sus oraciones, váyase a su casa. No tenía nada en contra de los cristianos. Era como que el tema de espiritualidad y yo no entendía. Me hacía pasar un par de bochornitos, la verdad no era la gran cosa, porque ya después yo me adelantaba y le decía a mis amigos, oiga, nada más por favor, aguántense en la casa, no hagan oraciones. Si la quieres hacer, hazla en silencio, nada más que no se note porque mi papá es bien impertinente y va y se mete en lo que no debe y es un tema que a él le causa problema. Para ellos se les hacía como algo que no tenían por qué indagar más. Yo tampoco, la vida siguió. Cuando yo ya estoy muy metida en los preparativos de mis 15 años, porque yo les dije que quería una fiesta bastante grande, un vestido de princesa, pero de princesa, que las princesas de Disney volteen a verme a mí les dé envidia. Yo quería algo muy, muy, muy padre, muy caro, y mis papás me tuvieron que aterrizar porque me dijeron, sí estás bastante perdida. Una cosa es que te demos lo que quieras, pues porque lo alcanzamos. Lo que nos estás pidiendo no lo alcanzan ni 15 familias juntas. Así es que me dieron una aterrizada, me costó mucho, fue un momento como muy duro, yo me acuerdo, pero era porque así de inmaduro estaba en ese momento. Y después viene el segundo golpe, que es cuando yo sentí que realmente era como respirar debajo del agua. No sé cuánto tiempo falta para la fiesta. No te voy a mentir, porque como lo hacía muy aprensivamente, lo hacía con mucho tiempo. No sé si fue 1 año y medio antes que empecé o 2 años antes. Pero me entregan el vestido. Y cuando me entregan ese vestido, creo que fue como unos 6 meses antes de la fiesta. Querían revisar como que detallitos y también si yo iba subiendo y bajando de peso, porque había bajado bastante de peso y entonces no querían que me quedara como volando el vestido. Y cada cierto tiempo teníamos que probármelo, le iban a hacer revisiones y así. Un día es viernes, estoy en la casa, siento como una situación muy rara en la casa, siento una cantidad de calor muy fuerte. Y después siento mucho frío y después fue una sensación fea. Era la sensación como si algo se hubiera metido en la casa y estuviera ahí. No te lo puedo explicar de otra manera. No una persona, era algo se metió en la casa y mi cabeza estaba como paranoica. Se metió algo, me tengo que salir de la casa, me tengo que salir y me siento mal. El golpe de frío y de calor, o sea, fue muy, muy raro porque lo sentí en la piel, sentí que el cuerpo casi se me congela y después casi como si la piel se me quemara. Fue muy raro eso y ahí tan confundida como que quería un espacio de paz y de tranquilidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? No estaban mis papás y dije, mi espacio de paz y tranquilidad es mi vestido. Me lo voy a ir a poner, me voy a ver en el espejo como me he visto y voy a dar ahí unas vueltas y revisarme. Me encanta usarlo. Soy una princesa y ahí me veo como que en mi ropa y yo traía estas cosas en la cabeza. Cuando entro al cuarto está el vestido fuera de su lugar y dentro del vestido está la sombra como de una mujer. Una mujer sombra para ser más clara. No notaba cabello, era la silueta de una cabeza y de un cuerpo, pero el cuerpo se veía que tenía ciertas curvas. Yo lo vi muy femenino. Y cuando lo vi, narrador, me estaba dando la espalda y entonces, Kira, yo no quería verle los ojos, me tapé las manos y sentí unas manos que en los segundos me agarraron y me empezaban a hacer como para que me destapara. Empecé a gritar, empecé a decir, por favor, papá, mamá, ayúdenme, ayúdenme. Y esas manos forcejeaban conmigo como que para que viera. En algún momento me ganan, yo tengo los ojos apretados y volteo para abajo y siento unos dedos helados que me agarran y me empiezan a levantar los párpados. En eso llegan mis papás, me sueltan y el vestido está en el piso. Narrador, el griterío que di, la lloradera que me aventé. Que para esto no eran mis papás, era mi mamá entrando en la casa y mi papá en la camioneta que en ese momento se va. Y cuando yo estoy llore y llore y llore, pero desaforada, estoy fuera totalmente de mí, no puedo tener control. Mi mamá, después de como 40 minutos, logra sacarme qué fue lo que pasó como que en pedacitos. Y narrador, cuando estoy ahí con mi mamá, no me sale decirle nada, porque me tienes que entender. En esa casa no se habla de esas cosas. Durante años me lo han inculcado y ahora resulta que hay una fregadera que no es un ser humano, que es algo
y se acaba de poner mi vestido. ¿Cómo le explico eso sin que me regañen? Entonces me estaba haciendo un cortocircuito, pero muy fuerte en la cabeza. Mi mamá me vuelve a abrir el tema y me dice que por favor le diga qué pasó. Yo le digo que no porque se va a enojar y me dice, no importa de qué me hables, no me voy a enojar. Le digo, pero no importa de qué te hable, de nada, puedo hablarte de lo que sea. Y me dice, sí. Y donde le empiezo a contar, narrador, veo que se está enojando y le digo, mamá, tú me dijiste que no te ibas a enojar, te tengo que contar. Y le estoy dando detalles y se está poniendo morada del coraje, pero morada. Tiene los puños apretados, le rechinan los dientes, pero ve con una furia, pero con un enojo. Y cuando termino y ella está en ese estado así como tan alterado, yo ya no quiero ni siquiera como contarle el resto de cosas, ni lo que sentía ni nada, porque yo ya la veía ella a punto de golpearme. Empieza a respirar, comienza a respirar, inhala, exhala, le cambia el color de la piel, relaja los puños y me dice, hija, se lo tienes que contar a tu papá. Y yo nada más siento como si me hubieran aventado un balde de agua fría. Si así se puso mi mamá, que con ella no es tanto problema, ¿cómo se va a poner papá? Y no entendía por qué. Y yo le dije, pero me dijiste que no te ibas a enojar conmigo. No, hija, es que no estoy enojada contigo. Se lo vas a decir a tu papá. Lo necesita escuchar de tus labios. Y yo le digo, no, mamá, no me hagas hacer eso. O sea, no se vale. Tú me dijiste que no te ibas a enojar. Esto es una mentira. Y nada más me agarra los hombros y dice, entiende lo que te estoy diciendo. Es muy importante que se lo digas a tu papá. Cuando llegue, se lo vas a decir y no se hable más de ese tema. Ya. Mi papá llegó 2 horas después. Él venía cargando un montón de bolsas, traía muchas ideas y estaba platique y platique en voz alta. Y en eso, nada más se topa con mi mamá. Y nada más, narrador, yo lo sé que se topó con ella porque la casa se puso en un silencio sepulcral al instante. Yo creo que le vio la misma cara que yo le vi a mamá. Y en eso, narrador, 20 segundos después de este silencio, escucho la voz muy firme de mi papá que dice, Eloísa, ven por favor, cuéntame qué pasó. Entre molesto, entre movido, entre no sé. O sea, mi papá es una persona normalmente muy alegre y muy tranquila, salvo cuando hablas de esos temas. Y yo ahora le iba a hablar un muy buen rato de ese tema, no sabía qué decir. Llego y mi papá está pálido como ido, pero iracundo. No sé si alguna vez te has topado con una persona así, que al mismo tiempo que se siente triste y desolada, está llena de rabia. Pues no le cambia el color de la cara, al contrario se ve cenizo. Pero sabes que trae tanta tensión que está a punto de estallar. Bueno, mi papá nada más me señala la silla, me siento y me dice, habla. Pero de una manera, narrador, en la que me sentí juzgada por todos lados y yo nada más empecé a decir las cosas como que en pedazos. No ocupó él toda la historia. Él nada más se para, golpea la mesa con la mano y yo le digo, papá, ¿qué pasa? Y levanto las manos y nada más se me queda viendo. Y me dice, esto estuvo muy mal. Y yo estoy toda confundida. Yo no hice nada. Yo les estoy contando y digo, tú me dijiste que te contara. Y él no le salen ya las palabras. O sea, está trabado del enojo. Se va al refrigerador, saca una bolsa que tenía metida como en la parte de verduras, en la parte de abajo. De ahí saca un montón de chiles, empieza a agarrar unos, se sale de la casa, se va con un par de vecinos, regresa con un manojo enorme, empieza con un encendedor y un cuchillo a quemar los chiles y a rasparlos y anda como loco por toda la casa y habla algo que lo habla con una voz tan bajita que yo no lo escucho y va haciendo eso y el chile lo empieza a poner en paredes, en el piso. Narrador, yo sentí que se había vuelto loco el señor. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás haciendo eso? Pero ya no me salía a decirle nada. Lo iba siguiendo fría. Y mi papá va por toda la casa. Y ya cuando llega, después de todas las ventanas, todas las puertas, todos los cuartos, llega al centro de la casa y que yo que vi que estaba haciendo como si fuera un tipo de espiral, quema los últimos, los pone al centro y empieza a decir, vas a ver, Yaya, vas a ver, con mi familia no te debiste haber metido, Yaya. Con mi familia no te debiste haber metido, ahora sí vas a ver para qué soy bueno. Y narrador nada más me da un abrazo, se despide de un beso de mamá y se fue como por 3 días. No volvió a pasar nada. Cuando regresa papá y se mete a la casa, empiezan a crujir puertas, ventanas, era algo muy raro. Imagínate como si el lugar hubiera estado frío y le cambia la temperatura en 2 segundos, se sintió así. Porque entró papá y en eso baja la temperatura, pero horrible, cruje todo el lugar y después sube horrible y después ya se pone estable. Y ahí la sensación, como no había estado en los últimos 3, 4 días, de una paz completa. Y me dice, ya, no se va a volver a meter con nosotros. Yo no quiero preguntar nada, no me quiero meter en ese tema. Y hasta que cumplo
15 años y 2 semanas, narrador, después de mi fiesta, voy con mis papás muy seria y les digo, necesito hablar con los dos. Los siento en la mesa de la sala, les digo, o me dicen qué pasó en esta casa o nunca les vuelvo a dirigir la palabra. Los últimos días en mi cabeza han sido un infierno y ustedes parece que entienden todo y andan ya quitados de la pena y yo estoy toda traumada. Díganme quién fregados fue la que arruinó mis 15 años y por qué. Entonces mis papás cuando escucharon eso se empezaron a carcajear como nunca y ya me dijeron, ya siéntate. Y yo traía las lágrimas en los ojos de coraje. Me echaron a perder el 15 años. ¿Tú crees que disfruté la fiesta? ¿Tú crees que disfrutaba traer el vestido puesto? Sentía que esa porquería estaba embrujada, que me estaba poniendo ahí una sombra, un demonio o algo. No podía ni voltear sobre mi hombro porque sentía que algo me estaba siguiendo. Y estos dos riéndose. No, hombre, me hicieron darme un coraje, narrador, que después tardaron como media hora en tranquilizarme y ahora sí me empezaron a explicar algo, que ese fue en el momento en el que yo sentí que lejos de dejarme en paz, me metieron la cabeza en un balde de agua fría y me dijeron ponte a respirar ahí porque todo en mi cabeza era un cortocircuito. Resulta que mi papá tiene un tabú con esos temas, pero no es porque él sea un científico y no es porque él sea una persona que no cree en lo paranormal. Es porque él viene de un linaje de brujos. Yo jamás había escuchado de eso. Resulta que mi abuelo es un brujo muy conocido en una ciudad dedicada exclusivamente a la brujería en mi país y es una persona a la que las personas de alrededor y todo el que lo conoce le tiene mucho miedo. Él había pedido a con quien sea que tenía tratos que su linaje fueran brujos más poderosos todavía que él porque él quería que permaneciera el poder de esa ciudad en la familia. Y mi papá cuando nació fue el mejor augurio. Podía hacer todo lo que nunca pudo hacer mi abuelo y desde pequeño. Y estaban todas las esperanzas, pero a mi papá no le gustaban esos temas. Los veía muy oscuros, los veía muy malvados. A él le gustaba el trato con las personas. Mi papá siempre fue una persona sonriente, tranquila. Y mi abuelo era una persona que hacía que los demás le temieran. Era una persona que se imponía. Y a mi papá no le gustaba ser así. La hermana menor de mi papá, Yaya, ella le tenía mucha envidia a mi papá porque ella le encantaba todo el tema de la brujería, pero no era tan buena. El abuelo había decidido que el que iba a heredar todo, cartera de clientes, lugar donde trabajaba, poderes y no sé cuánta cosa más, porque mi papá decía puras porquerías que me estaba heredando ese señor. Yo le dije que yo no quería nada y a mis 20 años me fui patitas para fuera de la casa sin un centavo encima y me fui lejos de ahí y no volví a tener contacto con ellos. Pero ahora que fue tu 15 años, que iba a comprar cosas, no sé si te diste cuenta que yo salía seguido de la casa y es porque me había topado a Yaya en una tienda. Me anda buscando. Ya pasaron como 15 años desde entonces y me anda buscando Yaya porque ella está enojada conmigo porque papá hizo muchos corajes y papá le lavó la cabeza que yo le hice daño a la familia y ahora se tenía que vengar. Y la hija de su madre yo creo que en algún momento me vio contigo o con mi esposa y vino y se metió y hizo sus porquerías aquí en la casa. Y lo que tú viste fue una limpieza pura y dura. Cuando fue a visitar a tu tía porque tuve que investigar dónde se andaba quedando, tu tía traía toda la cara hinchada como si le hubieran restregado chiles por toda la cara y por todo el cuerpo. Y cuando la vi le dije, no te vuelvas a meter conmigo. Porque si te vuelves a meter conmigo, ahora sí me voy a olvidar que eres mi hermano. Y ella me juró que no me iba a volver a molestar. Me dio la cosa que había hecho para hacer esas cosas que pasaron en la casa. Y cuando llegué, sin que te dieras cuenta, las troné para que ya todo regresara a normalidad. Por eso se sintió así. Así es que, hija, todas esas cosas sí existen y probablemente lo traes en la sangre. Dice el narrador, a partir de ahí mi mente fue un cortocircuito porque cosas que pasaban de repente, como escuchar ciertas cosas, ver ciertas cosas, que yo lo anulaba porque de eso no se habla en esta casa, se transformó en el pan de todos los días porque desde ese día se quitó la prohibición y ahora resultaba que había muchas de esas historias que fui aprendiendo con el tiempo y que sí, te lo puedo decir, prefiero el lado de mi papá. A mí lo paranormal me gustan para cuentos, pero no para estarlo viviendo. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que cuéntame, por favor. Número 1. ¿Sobreviviste o tuviste que pausar el video? Eso dímelo en los comentarios. Y número 2. ¿Hubo 1, 2, 3 o más historias que te gustaron o que te dieron algo de miedo? Porque si fue así, entonces, por favor, suscríbete, dale a la campanita, coméntanos aquí cuál fue la historia que más te gustó y comparte este video para que cada vez seamos más en esta familia nocturna. Porque mi querida familia nocturna, los que estamos en YouTube especialmente,
Ya llegamos al 1,000,000, pero vamos por más. Y en Spotify, este año, vamos por este 2026 y vamos por el 1,000,000 en Spotify. Ahora sí, familia nocturna, nos vemos en el siguiente episodio, pero de aquí a que nos veamos, suscríbete y te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.